Listo. Muy bien, chicos, vamos entonces a comenzar nuevamente, ¿ya? Fíjate. Veamos, esto se llama acentuación general. Bueno, el nombre más conocido, el nombre con el que más conocen a este tipo de acentuación, repito, chicos, es acentuación general. ¿Por qué se llama acentuación general? Porque es la más utilizada. Se llama ordinaria porque es la más utilizada. Se llama común porque también es la más utilizada. Se llama tópica, típica, ¿no es cierto? General. ¿Por qué? Porque es la más utilizada, repito, la más general. Muy bien, esto a modo de repaso, chicos, aquí tenemos las palabras agudas. Las palabras agudas, ¿dónde llevan la mayor fuerza de voz? Muy bien, las palabras agudas, como hemos visto en la clase anterior, llevan en la última sílaba. Las palabras graves o llanas llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Las palabras esdrújulas llevan en la antepenúltima sílaba. Las palabras sobresdrújulas llevan en la trasantepenúltima sílaba. ¿Sí? Entonces no se olviden, chicos, agudas, última sílaba, graves, penúltima sílaba, esdrújulas, antepenúltima sílaba, sobresdrújulas, trasantepenúltima sílaba. Muy bien, recuerden, chicos, también que las palabras agudas lo conocen con el nombre de oxítonas. A las palabras graves se le conoce con el nombre de paroxítonas. A las palabras esdrújulas se le conoce con el nombre de proparoxítonas. A las sobresdrújulas se le conoce con el nombre de preproparoxítonas. Bueno, mezclando todo esto tenemos así, oxítona, paroxítonas, proparoxítonas, preproparoxítonas. Recuerden también, chicos, que las palabras sobresdrújulas también se le conoce con el nombre de superproparoxítonas, que también es otro nombre con el que conocen a las sobreesdrújulas. Muy bien, ¿qué hacer para tildar? Ya habíamos visto la clase anterior, lo primero que tenemos que hacer es separar en sílabas. Primero separamos en sílabas. Segundo, ubicamos la sílaba tónica, si está en la última, si está en la penúltima, si está en la antepenúltima o está en la trasantepenúltima. Y luego de ubicar la sílaba tónica, lo que tengo que hacer es aplicarle la norma. ¿Y qué dice la norma sobre este tipo de palabras? Repasito, chicos. Primero, las palabras agudas. Las palabras agudas, chicos, llevan la mayor fuerza de voz, ¿dónde? En la última sílaba. Por ejemplo, aquí tengo la palabra canción. Recuerden que aquí ya he separado la palabra canción apelando pues a la norma de hiatos y diptongos. Entonces, ¿cuántas sílabas tiene la palabra canción? Canción tiene 2 sílabas. Muy bien, y la mayor fuerza de voz está en la silabación. Canción. Esta es una palabra aguda o llamada también con el nombre de oxítona. Recuerden que cuando te pidan cuántas palabras agudas tiene la siguiente oración, solamente no vas a contar las que tienen tilde, vas a contar las que tienen tilde y las que no tienen tilde. Vas a contar absolutamente todas. Por ejemplo, la palabra menú también es una palabra aguda con tilde. La palabra pared es una palabra aguda sin tilde. La palabra celular es una palabra aguda sin tilde. Y la palabra borrador también aguda sin tilde. Y la palabra cantor también una palabra aguda sin tilde. Entonces, chicos, tenga tilde o no tenga tilde, siguen siendo palabras agudas. Ahora, ¿qué dice nuestra querida norma, chicos? ¿Qué dice nuestra querida norma? Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en N, en S o en cualquier vocal. ¿Cómo es esto, profesor? Bueno, es la cosa más sencilla del mundo. Fíjate, si yo tengo aquí la palabra canción, ¿en qué termina? Termina en consonante N. Entonces, si termina en N, automáticamente le voy a poner su tilde. Asunto solucionado. Primero determino qué tipo de palabra es. Entonces yo digo, canción es una palabra aguda, porque lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Y si yo noto que termina en N, automáticamente lo que voy a hacer es tildar esta palabra. Sigamos con esta otra palabra. Mira, canción también termina en N, entonces lo tildo. Tengo aquí la palabra pared. Ajá, y en la palabra pared, esta palabra no termina ni en N, no termina ni en S, ni tampoco termina en vocal. Por lo tanto, la palabra pared obviamente que no lleva tilde. Sigamos. Tenemos aquí la palabra después. Después tiene 2 sílabas y la mayor fuerza de voz está en la sílaba pues. Después. Es una palabra aguda. Es una palabra aguda. Es una palabra aguda que termina en consonante S. ¿Lleva tilde? Sí. Recuerden que las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en N, cuando terminan en S o cuando terminan en cualquier vocal, sea la vocal que sea. Muy bien, aquí tengo la palabra reloj. ¿Es una palabra aguda? Sí, es una palabra aguda. Ahora me pregunto, pues, ¿en qué consonante termina? ¿Termina en N? No. ¿Termina en S? No. ¿Termina en vocal? No es una vocal.
Entonces, si no es una vocal, no es ni N ni S, automáticamente la palabra reloj, obviamente que no se tilda, ¿sí? Entonces, es sencillo, chicos, aplicarle esta norma para las palabras agudas. Si termina en vocal, Panamá. Es una palabra aguda que termina en vocal A. Entonces, obviamente, chicos, lleva tilde. Deudor, palabra aguda que termina en R, entonces no lleva tilde. Muy bien, tengo aquí la palabra café. Café, palabra aguda que termina en E, obviamente que sí lleva tilde. La palabra cantor, ¿lleva tilde? No lleva tilde porque termina en consonante R. Sencillo, ¿ah? Muy bien, tengo aquí la palabra viví. Yo viví. Viví, chicos. Termina en I, entonces no le voy, le voy a poner tilde, pues, ¿no es cierto? Y si no termina en vocal, obviamente como dedal, no lleva tilde. En I también puede terminar en O, como vemos este caso, arrojó, termina en una tónica que termina en O, entonces no lo vas a tildar. Si yo tengo aquí la palabra pedal, no se tilda porque termina en L. Menú lleva tilde porque termina en U, piedad no lleva tilde porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Muy bien, es sencillo la norma, por favor, chicos, para las palabras agudas. Ahora vamos a entrar, a modo de repaso, vamos a entrar a las palabras graves o llanas. Las palabras graves, llamadas también llanas, o llamadas también con el nombre de paroxítonas, son aquellas palabras que llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Por ejemplo, tengo árbol. Recuerden, chicos, que son graves o paroxítonas todas aquellas palabras que tengan tilde y las palabras que no tengan tilde. Estas siempre van a ser graves. Cuando te digan cuántas palabras graves tiene la siguiente oración, vas a contar las que tienen tilde y las que no tienen tilde. ¿Ya? Audio, palabra grave. Audio, piojo. Recuerden, chicos, que para esto sigue sirviendo, por favor, hiatos y diptongos. Si no sabes separar correctamente en sílabas las palabras, obviamente que no vas a identificar qué tipo de palabra, si es palabra aguda, si es palabra grave, si es palabra esdrújula o sobresdrújula. Duelo, tenemos ahí la palabra cielo, chicos. Tenemos ahí la palabra taza. ¿Sí? Tenemos aquí la palabra cuchara, palabra grave que termina en vocal. Bueno, eso vamos a ver. ¿Cuál es la norma, profesor, para las palabras graves? Muy bien. Lleva tilde, chicos, si termina en cualquiera, menos, mira, he puesto el símbolo de peligro, si tú notas que termina en N, si tú notas que termina en S, si tú notas que termina en cualquier vocal A, E, I o U, no lo vas a tildar, ¿sí? Es más o menos lo invertido a las palabras agudas. En cambio, en las palabras agudas, si terminaban en estas, se tildaban. Muy bien, la palabra árbol, ¿dónde lleva la mayor fuerza de voz? En la penúltima sílaba. Árbol es una palabra aguda, grave. Entonces, siendo una palabra grave que termina en L, ¿hay peligro o no hay peligro? Sencilla la respuesta. No hay peligro. No es N, no es S, ni vocal. Tiene luz verde. Listo. Automáticamente la palabra árbol le pone su tilde. Asunto solucionado. Ahora veamos lo siguiente. Tengo aquí otras palabras. Por ejemplo, la palabra árbol, ya sabes que lleva tilde porque termina en L. La palabra álbum lleva tilde. ¿Por qué? Porque no termina en N, no termina en S, ni tampoco termina en vocal. Por eso lleva tilde. La palabra cáliz lleva tilde. Termina en Z. La palabra superávit termina en T, por eso lleva tilde. La palabra tórax lleva tilde porque termina en X. La palabra carácter lleva tilde porque termina en R. Pero si yo digo la palabra carro, ¿es una palabra grave? Claro que sí es una palabra grave, pero termina en ¿qué? En vocal. Por lo tanto, no se tilda la palabra carro. Listo. Seguimos con más tipos de palabras. Palabras esdrújulas. Si yo tengo, chicos, una palabra esdrújula, ¿qué es una palabra esdrújula? Es aquella que tiene la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. ¿Sí? Repito, es aquella palabra que lleva la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Muy bien, por ejemplo, médico, ahí está, médico, lleva tilde. Esta siempre se tilda. Matemática, brújula, número, efímero, llevan estas tildes. Muy bien, las palabras sobresdrújulas. ¿Qué son palabras sobresdrújulas? Son palabras que tienen la mayor fuerza de voz, la mayor inflexión de voz, recae en la antepenúltima sílaba. Muy bien, por ejemplo, dígamelo. Normalmente, chicos, las palabras sobresdrújulas son aquellas palabras que terminan en melo, en celo, en telo. Melo, telo, celo. Esas son palabras sobresdrújulas. Cómetelo, cuéntamelo, tómatelo, mátaselo, etc. Melo, celo, telo. Muy bien. Ahora, una pregunta tipo admisión fue la siguiente. ¿Cómo se forman las palabras sobresdrújulas? ¿Cómo se forman las palabras sobresdrújulas?
Sencillo, se forman, chicos, de la unión de un verbo más pronombres átonos o llamados también pronombres en posición enclítica. Muy bien, los voy a mostrar por aquí. Ahí está. Repito, ¿cómo se forman las palabras sobre esdrújulas? Un verbo más un pronombre átono, más pronombres átonos o pronombres en posición enclítica. ¿Y qué quiere decir esto, profe? O sea, estos pronombres va a ser siempre un verbo y estos pronombres, Lola, le, mete, se, nos, os, los, las, les. Lola, le, mete, se, nos, os, los, las, les. Lola, le, mete, se, nos, os, los, las, les. Lola, le, mete, se, ya. Si yo noto que tiene en este caso un verbo y termina en Lola, le, mete, se, nos, os, los, las, les, automáticamente, chicos, es una palabra sobre esdrújula. Recuerden que las palabras sobre esdrújulas lo conocen también con el nombre de superproparoxítonas. Otro nombrecito, apteproparoxítonas. Hasta ese nombre existe. Casos especiales. ¿Qué pasa si mi palabra termina en doble consonante? Muy bien. Aquí, por ejemplo, chicos, tengo la palabra récords. ¿A qué palabra tengo? Tengo la palabra récords. ¿Qué tipo de palabra es? Récords. Es una palabra grave. Es una palabra grave, pero que termina en S. O sea, te digo, profe, si termina en S, entonces la palabra récords no debería llevar tilde. Claro, pero como la norma se invierte, entonces lleva tilde. Lo que tengo que hacer es sencillo. Le aplico la norma como si fuera una palabra cualquiera. Imagínate que no tiene esa excepción. Le aplico la norma y luego lo invierto. Nada más. Por ejemplo, la palabra forceps, palabra grave que termina en S. No debería llevar tilde, pero lleva tilde porque termina en doble consonante. Bíceps, palabra grave que termina en S. Entonces, ¿lleva tilde? No debería llevar tilde, pero lleva tilde. Clarence también lleva tilde. Confort. Recuerden, chicos, esta palabra es bien interesante. No se dice comfort, se dice confort. Entonces, es una palabra aguda que termina en T. ¿Sí? A ver, perdón. ¿Cómo se dice? ¿Comfort o confort? A ver, veamos. Comfort. ¿Sí? Comfort, allá, sí. Se dice comfort, chicos, no se dice confort. Entonces, comfort. Entonces, es una palabra, grave que termina en T. Debería llevar tilde. Pero no lleva tilde, pues, ¿no? Porque es una excepción. Listo, igual en la palabra mamuts, mira. Mamuts, palabra aguda que termina en S. Profe, debería llevar tilde. Claro que debería llevar tilde por la norma general, pero le voy a quitar su tilde porque termina en doble consonante. Entonces, recuerden, chicos, esta norma para las dobles consonantes se va a dar normalmente para las palabras agudas y para las palabras graves. Y aquí tenemos un pequeño resumen de todo esto. Agudas llamadas oxítonas, ahí está la regla. NS vocal, graves o llanas o paroxítonas, el acento recae en la penúltima sílaba, esdrújulas pro o proparoxítonas, sobre esdrújulas o superproparoxítonas, ¿no es cierto? Todas se tildan sin excepción y ya saben que se forman de dos pronombres enclíticos, en posición enclítica. Muy bien, chicos, hasta aquí entonces esta primera parte de esta explicación. Ahora vamos a ir, chicos, a la parte práctica.